Esta mañana quería compartir un mensaje sobre cómo atravesar el dolor. Todos vivimos situaciones de dolor en la vida, todos. Pasamos por distintos momentos. El tema es qué hacemos cuando viene esa situación de dolor. ¿Cómo atravesamos ese dolor? Hay un versículo que está en el Salmo 84, versículo 4 y 5, que a mí me encanta, y dice así el versículo del Salmo 84, 4, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú hablándonos en esta mañana. Miren, una de las cosas que más traba la vida de las personas es precisamente carecer de una visión de futuro y, por el contrario, estar atados al pasado. En la Biblia, a través de este salmo, dice que aquel cuyas fuerzas están en Dios es alguien feliz, bienaventurado, dichoso. ¿Por qué? ¿Porque no le pasa nada malo? No. El texto dice que es porque son personas que atraviesan el valle de lágrimas y lo convierten en fuente. Mire, en la vida pasamos por un valle de lágrimas, muchas veces. Lágrimas por gente que nos lastima, que nos traiciona, que te devuelve mal por bien. Lágrimas por nuestros fracasos, por cosas que no salieron como nosotros esperábamos. Lágrimas por frustraciones familiares, materiales. Lágrimas aún por nuestros propios errores. El valle de lágrimas es inevitable de este lado de la eternidad. Repita conmigo, el valle de lágrimas es inevitable de este lado de la eternidad. Pero dice que aquellos que son felices son las personas capaces de transformar, de convertir el valle de lágrimas en fuente. Ahora, ¿cómo se cambia un valle de lágrimas en fuente, en un manantial? Mire, todos ya hemos pasado o vamos a pasar por un valle de lágrimas. Pero ¿cómo hacer, especialmente para ti que estás atravesando ahora mismo, para convertirlo en fuente? Y quiero llamar la atención sobre el verbo de esta frase que dice atravesando el valle de lágrimas. Atravesar es una acción. No dice quedándonos en el valle de lágrimas, dice atravesando, es una acción. La única manera de que nuestras lágrimas se conviertan en fuente es que atravesemos, que no te quedes en el valle de lágrimas. Mira, uno no puede decidir muchas veces pasar o no pasar una situación de dolor porque vienen, invaden nuestra vida. Eso no es muchas veces una decisión nuestra, pero sí podemos decidir si nos vamos a estacionar ahí o lo vamos a atravesar. Esa sí es una decisión nuestra. Porque solo cuando lo atraviesas lo puedes convertir en fuente de crecimiento, de progreso y de maduración. Pasamos por un valle de lágrimas cuando alguien nos hirió o cuando amamos a alguien y esa relación se terminó. Derramamos lágrimas cuando fracasamos, cuando planeamos algo y no salió como esperábamos, cuando nos frustramos. Puede haber sido una carrera, un negocio, un proyecto, un sueño. El fracaso es un valle de lágrimas. Pero hay personas que son incapaces de superar el fracaso experimentado. Imposibilitados de vencer la frustración. Todas estas personas viven estacionadas en un valle de lágrimas. Por eso viven debilitadas, sin energía, sin ganas, sin entusiasmo, sin pasión, porque no pueden atravesar el valle de lágrimas y convertirlo en fuente. René Favaloro
el famoso médico cirujano argentino, quien realizó el primer bypass en el mundo en el año 71, regresa a la Argentina después de haber vivido unos años en Estados Unidos con el sueño de desarrollar una clínica parecida a la que él había estado en Estados Unidos, que combinara la atención médica, la investigación y la educación. Y con ese objetivo crea la Fundación Favaloro en el año 75, que además de esos objetivos atendió a muchas personas sin recursos materiales, formó cerca de 500 residentes provenientes de todos los puntos de Argentina y América Latina. Pero para el año 2000, la Argentina, para variar, estaba sumergida en una crisis económica y política parecida a la de ahora, y la Fundación Favaloro estaba endeudada en unos 75 millones de dólares, por lo que Favaloro pidió ayuda al gobierno sin recibir respuesta, como suele suceder siempre. El 29 de julio de ese año, el gran cardiólogo argentino tomó la decisión de quitarse la vida con un disparo en el corazón. El que había sanado tantos corazones. Terminó disparándole a su propio corazón, superado por la frustración, incapaz de atravesar la desidia de las autoridades y el peso de la deuda que tenía. No sigas disparándole vos a tu corazón cada día, herido por la frustración y el fracaso. Todos hemos pasado por el valle de las lágrimas de los fracasos, pero hay que atravesar ese valle de lágrimas y proyectarnos a lo que viene. Es cierto, muchas veces las cosas no salen como esperábamos, el proyecto no se concretó, el sueño se frustró, pero ¿sabes qué? Estás vivo. Di conmigo, estoy vivo. Estoy vivo, y si estamos vivos hay esperanza de un futuro mejor. T.D. Jakes dice, aún en nuestros fracasos son éxitos porque representan el milagro de que tú y yo sobrevivimos. Y no es poca cosa sobrevivir a una situación de dolor. Miren, todos conocemos la historia de uno de los más grandes jugadores de básquet, que es Michael Jordan. Dice que cuando él fue a probarse, no lo aceptaron y volvió a su casa llorando. Pero no se quedó en el valle de lágrimas, sino que lo atravesó. Y no fue un fracaso inicial y nada más, sino que hubo muchos otros en su vida. Pero ¿saben qué? Él no se estacionó. Él mismo cuenta, dice, he perdido más de 9,000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 juegos. 26 veces han confiado en mí para un tiro final que ganaba el juego y lo he fallado. He fallado una y otra vez en mi vida y por eso he tenido éxito. ¡Wow! ¿La clave de su éxito fue su fracaso? Sí, porque supo atravesar el fracaso. Por la simple razón de que él no se quedó allí, sino que atravesó el valle de lágrimas. Mira, el quedarte mirando para atrás te impide siempre mirar para adelante. Si yo estoy mirando siempre para atrás, voy a tropezar y me voy a caer. Por lo tanto, me paralizo, me quedo quieta para poder mirar para atrás. Y toda persona que se queda quieta en la vida no avanza. Estás estacionado. Estás lamiéndote la herida todo el día. Mira, el concentrarte en el fracaso o la frustración le da la categoría de gigante y te roba tu vida. Te llena de temor a volver a intentarlo. Claro que fracasaste y es probable que vuelvas a fracasar, pero sabes que estás vivo y hay futuro para tu vida. Decía Michael Jordan, puedo aceptar fallar, pero no puedo aceptar no volver a intentarlo. Mira, no importa cuántas veces te caigas en la vida. Siempre le digo a mis hijos eso, lo importante es que te levantes una vez más. Esa es la actitud de un campeón. No importa cuántas veces te caigas, pero lo importante es que te levantes una vez más. Tenemos un Dios todopoderoso. ¿Dónde está ese Dios si tú te caes y no te levantas? ¿Dónde está ese Dios de poder del cual tanto hablamos?
Si yo me quedo lamiéndome la herida todo el tiempo, estacionado en el dolor, dándole esa categoría de gigante a esa situación. Ahora, ¿cómo convertimos las lágrimas en fuente? Cuando no nos estacionamos en el fracaso que nos hace derramar lágrimas, sino que pasamos del fracaso al cambio. El valle de lágrimas del fracaso se convierte en una fuente de victoria por medio del cambio. Que el Espíritu Santo nos muestre en esta mañana que debo cambiar. El apóstol Pablo dice así: no es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo al blanco, avanzo, no me detengo, no me estaciono, atravieso. No te obsesiones con cosas que no le han dado resultado a tus padres, ni a tus abuelos, ni tampoco a ti. Hay cosas que las hacen por tradición familiar, porque así lo hacía mi padre, porque así lo hacía mi abuelo, porque así me enseñaron. Cambia. Si eso no funciona, cambia. No tengas miedo al cambio. Conserva las cosas que te hacen bien y feliz y mejor persona. Pero no sigas conservando las que te dañan, las que te limitan, las que te frenan y lastiman. Hasta las latas de conserva tienen fecha de vencimiento. Así también ha llegado la fecha de vencimiento a tu actitud empecinada de quedarte lamentando el fracaso y eternizando la frustración. Cruza el puente del cambio. Mira, las personas felices son las que atraviesan el valle de lágrimas y la convierten en fuente. El odio nos deja petrificados en el pasado, imposibilitados de mirar hacia adelante. Es como un fino veneno que vamos sorbiendo lentamente y que cada día nos va robando la vida. Pero cuando perdonamos, atravesamos. El valle de lágrimas de dolor se convierte en fuente de restauración por medio del perdón. Si tú no liberas perdón, no hay cambio, te estacionas y no puedes atravesar. Las heridas en nuestra infancia nos marcan. Hay un término que se usa mucho en la psicología que es la resiliencia, ¿no? Y que es la capacidad de las personas que tienen de sobreponerse a situaciones de fuerte dolor o impacto emocional, como la pérdida de un ser querido, el maltrato, abuso, abandono, carencias sufridas por pobreza y tantas cosas. Y la resiliencia es eso. La psicología habla de lo que el Espíritu Santo hace. Es transformar el dolor en algo positivo. Y eso lo único que lo puede hacer es el Espíritu Santo obrando en nosotros, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. Todos tenemos heridas, el tema es qué vamos a hacer con esas heridas. ¿Nos vamos a victimizar? ¿Nos vamos a vengar? ¿Vamos a andar llorando por los rincones? No. Sobre todo porque hay posibilidad de atravesar el valle del dolor y de convertirlo en fuente. Hay un destacado psicoanalista argentino que es Aldo Melillo y dice: la historia explica el presente, pero nunca cierra el futuro. Una historia infeliz no necesariamente conduce a un final infeliz, ni una infancia feliz determina tu final feliz. Hay muchas personas que han tenido una infancia infeliz, pero que han terminado su vida con gran felicidad. Pero también hay gente que ha sido muy feliz en la infancia y que nunca han podido atravesar situaciones de dolor y terminan su vida con mucha infelicidad. Tu pasado no determina tu futuro. Depende de cómo vos obras con lo que te ha pasado.
si te estacionas en el dolor o lo atraviesas. El estacionamiento en las cosas del pasado nos paraliza, nos estanca en lo vivido. Por eso la gente que cambia el valle de lágrimas en fuente, gente que atraviesa y que no se estaciona allí. Todos pasamos por el valle de lágrimas. Algunos hacen de una experiencia dolorosa del pasado un aprendizaje y un trampolín que los impulsa a lo mejor. Pero lamentablemente otros se quedan petrificados en esa experiencia y se eternizan en el valle de lágrimas. Hay personas que se obsesionan con un amor del pasado que ya no existe más. Hay personas que se quedaron enganchadas en una relación amorosa que ya no está y que los dañó y no quieren dejar atrás esa relación, y la manera que tienen de seguir ligadas a ella es relacionarse con otras personas igualmente enfermas que vuelven a lastimarlas como aquella otra persona y se vuelven a acomodar y se eternizan en el valle de lágrimas. Vincent Van Gogh, el famoso artista plástico, retrató el Dr. Gachet, se vendió en $82 millones. Sin embargo, su historia es la de un hombre absolutamente insatisfecho, no solo porque en su vida vendió 2 cuadros nada más y a muy bajo precio, sino porque su existencia fue muy desdichada. Cuando tenía 20 años se enamoró de la hija de su patrona, pero no fue correspondido. Ese primer rechazo marcó su vida. Se volvió huraño, solitario, violento, y a partir de allí se sentó en ese rechazo y no pudo avanzar. Luego se enamora de su prima y sufre un nuevo rechazo. Y desde entonces que se relacionó únicamente con prostitutas. Una de ellas la contagió sífilis junto con el alcoholismo, y su mala nutrición acrecentó sus desequilibrios mentales. Se cortó una oreja y se le envió una prostituta cuando su amigo Gauguin lo abandonó. Y murió disparándose un balazo en el pecho. Nunca atravesó el valle de lágrimas en el que se estacionó a los 20 años. Hay noviazgos obsesivos, son relaciones enfermizas, pero que continúan. La persona sabe perfectamente que se trata de una relación no sana y sin embargo no corta la relación. Y cuando uno le pregunta por qué, te responden es que lo amo. Pero sabes que eso no es amor, eso es obsesionarse. Porque el amor verdadero parte de amarse a uno mismo sanamente para poder dar esa misma calidad de amor sano al otro. Primero ámate vos y podrás amar sanamente a otros. Pero el que se obsesiona se ha determinado a vivir el resto de su vida en un valle de lágrimas. Cuando no nos estacionamos nosotros en la victimización que nos hace derramar lágrimas, sino que pasamos de la autocompasión a la madurez de no estar centrados en nosotros mismos, atravesamos. Si no maduramos saliéndonos nosotros del centro, seguiremos estacionados en el valle de lágrimas siendo víctimas. Pero cuando maduramos, atravesamos. El valle de lágrimas de la autocompasión se convierte en fuente de alegría y paz por medio de la maduración y el descentramiento de uno mismo. Entonces ahí hay futuro y hay esperanza. Ahora, ¿cuándo convertimos las lágrimas en fuente? Cuando no nos estacionamos en la baja tolerancia a la frustración que nos hace derramar lágrimas, sino que pasamos a la aceptación. Si no aceptamos las realidades negativas como oportunidades que Dios nos da para crecer, seguiremos estacionados en el valle de lágrimas, sintiéndonos airados. Ahora, cuando acepto las realidades negativas como oportunidades para crecer, atravieso de la intolerancia y la frustración a ese valle de lágrimas, lo convierto en fuente de crecimiento por medio de la aceptación. Porque hay situaciones que no vamos a poder cambiar, que ya existen y que tenemos que aceptarlas.
Mira, cuando no nos estacionamos en la culpa que nos hace derramar lágrimas, sino que pasamos de la culpa a la gracia, todo cambia. La palabra gracia está asociada a la palabra misericordia. Por misericordia es que no recibimos de Dios lo que merecemos. Si no nos perdonamos como Dios nos perdona, seguiremos estacionados en el valle de lágrimas. Porque la acusación, la culpa, nos atormentan y nos impedirán salir adelante y disfrutar del perdón de Dios. Pero cuando aceptamos la gracia inmerecida de Dios y su perdón maravilloso, entonces atravesamos. Miren, el rey David pecó con Betsabé y como consecuencia de su pecado el profeta Natán le dijo que su hijo moriría. David clamó, ayunó, pero su hijo finalmente murió. Y cuando su hijo murió, dice la palabra que se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas, entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Para todo su séquito, su comportamiento era inentendible. ¿Por qué ahora que su hijo había muerto era el momento de estar triste y de ayunar? Pero él hizo todo lo contrario. Es decir, David dio vuelta a la página y siguió la historia. El valle de lágrimas de la culpa se convierte en fuente de paz y gozo por medio de la gracia recibida. Nuestros ojos derraman lágrimas cuando nos alejamos de Dios y vivimos vidas que van contra su voluntad. Y es allí que nos llenamos de culpa. Pero cuando vamos en contra de las leyes que Dios estableció, estamos en una situación antinatural y no podemos fluir, no podemos avanzar. Ahora, cuando nos estancamos en hábitos destructivos para nuestras vidas, para nuestras parejas, definitivamente nos quedamos petrificados en el valle de sufrimiento. Ahora, si sigues llorando por esos hábitos de los cuales no puedes desprenderte, presta atención cómo convertimos las lágrimas en fuente. Cuando no nos estacionamos en la desobediencia que nos hace derramar lágrimas, sino que pasamos de la rebeldía a la obediencia. Jesús le dijo a aquella mujer que todo el mundo quería apedrear: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Nadie puede apedrearte, hayas hecho lo que hayas hecho. Nadie te puede apedrear. Si no aceptamos la necesidad de abandonar lo que es contrario a lo que Dios quiere, seguiremos estacionados en el valle de lágrimas, porque continuaremos siendo esclavos de nuestros hábitos y volveremos a sufrir las consecuencias. Pero cuando decidimos que nuestra vida en armonía con Dios esté en armonía con Dios, nosotros atravesamos. Y ese valle de lágrimas lo convertimos en fuente de renovación de nuestras vidas por medio de alinearnos con Dios. Mira, la culpa te orienta siempre para el pasado, pero vivir a cuentas con Dios libera nuestro futuro. Esta es la mañana de que tú estés a cuentas con Dios. Esta es la mañana que debes soltar tu pasado, que debes atravesar el valle de lágrimas y empezar a transitar ese futuro maravilloso que Dios ha planeado para ti. Si sigues estancado en el valle del dolor a causa de una pérdida sufrida, presta atención. Mira, cuando nos estacionamos en la pérdida que nos hace derramar lágrimas, o pasamos de la pérdida a la ganancia en la que Dios transforma todas nuestras pérdidas. Porque toda pérdida, cuando le entregamos al Señor, Él la convierte en una ganancia para nuestras vidas. Dios mezcla nuestros ingredientes de dolor, frustración, fracaso y los convierte en propósito para nuestra vida. Es un gran pastel que nos da crecimiento. Pero cuando fuimos por medio de la fe y dejamos de preguntarnos por qué, a preguntarnos para qué, entonces atravesamos. Deja de preguntarte por qué me pasó esto a mí y empieza a preguntar: Dios, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito?
y ahí atravesamos. Y el valle de lágrimas de la pérdida se convierte en fuente de ganancia en nuestras vidas por medio de la fe. La amargura del por qué se convierte en el propósito del para qué. La crisis se transforma en oportunidades de crecimiento. Ahora, cuando te estacionas, te obsesionas y caes en la obstinación, ¿sabes qué es la obstinación? La Biblia dice que como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Qué tremenda es la obstinación para Dios. ¿Y sabes por qué en la Biblia dice que es similar a la idolatría? Porque esa persona, esa experiencia, ese trauma, esa pérdida se ha convertido en tu Dios. Es tu idolatría. Controlan tu vida, manejan tus estados de ánimo. Por eso hoy vas a renunciar a la obstinación y vas a desestacionar tu vida del valle de dolor y vas a marchar hacia el futuro. Vas a poner tus fuerzas en Dios y entonces vas a fluir y vas a atravesar. Dejarás de estar sentado sobre y empezarás a caminar en pro de un futuro maravilloso. Muchos dirán, pero ¿cómo se atraviesa? Lo vamos a hacer en 3 pasos. Primero vas a renunciar a la obstinación y a la obsesión. Es tu vida la que está en juego. No te detengas en el valle de dolor. Escapa. Avanza hacia el futuro. Segundo, vas a renombrar. No vas a llamar más crisis lo que Dios llama oportunidad. No vas a llamar más al pasado como mejor que tu futuro. No vas a llamar más imperdonable lo que Dios ha perdonado. Y aún las cosas que no ves, las vas a llamar desde la fe, porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y en tu boca hay poder. En tu boca hay poder. Las palabras no describen la realidad. Las palabras estructuran y crean realidades. ¿Me está entendiendo lo que le trato de decir? Nosotros tenemos el poder en nuestros labios de generar realidades, de crear realidades. Lo que tú declaras, estás formando tu realidad. Estás creando tu realidad. Por eso en la palabra profética, desde el 2020, incluso la de este año, nos habla del pei, de la boca de Dios, de cómo nosotros tenemos que declarar lo que queremos que sucede. Deja de quejarte, deja de maldecir con tus labios, deja de frustrar realidades y sueños para tu vida, porque las palabras tienen poder para crear realidades. Tercero, vas a reenfocar tu vida. Inmediatamente vas a direccionar tus pensamientos hacia el futuro. Deja de mirar el hoy y el pasado, empezá a mirar el futuro. Reenfócate. Dice la palabra, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Olvidalo de lo que quedó atrás. Soltá el pasado y extendete hacia lo que Dios tiene para tu vida. Tu pasado de dolor puede explicar tu presente de limitación, pero nunca va a determinar tu futuro. Nunca. Cuando vos cuentas tu pasado, describes lo que te ha pasado, pero eso no determina ni tu presente ni tu futuro. No debemos seguir permitiendo que nuestro pasado destruya lo que Dios tiene para nosotros en el presente y en el futuro, porque según Dios, tu futuro es maravilloso. Bienaventurado aquellos cuyas fuerzas están en Dios. Atraviesan el valle de lágrimas y lo convierten en fuente.